Hola Element, bienvenido a un nuevo episodio del Mapa del Yoga. En esta segunda temporada seguimos abordando temas importantes que nos den ese camino que transitar juntos. En esta ocasión quiero comenzar esta temporada abordando preguntas importantes. Esas preguntas que no tienen respuesta sencilla, que cada uno puede encontrar la suya, pero que tenemos que hacernos. Tenemos la responsabilidad de hacernos porque parte de nuestro crecimiento está en encontrarle nuestra respuesta. Y sin irme por las ramas, voy a comenzar preguntándote directamente el contenido de este nuevo capítulo, y es: ¿cuál es el sentido de la vida? Vuelvo a repetirte la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Permítete unos instantes de reflexión. Tenemos la suerte que la tecnología nos permite pausar un segundo el tiempo y que puedas reflexionar sobre esta pregunta, sobre esta importante pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Como ves, la respuesta se puede abordar rápidamente desde dos puntos de vista. Uno, de lo que el impulso y la espontaneidad hace que brote, una respuesta automática. Y dos, desde la meditación y reflexión de la misma pregunta. A mí me gustaría decirte, para comenzar, que el sentido de la vida es que la vida no tiene sentido. Ya sé que parece que estamos jugando con las palabras, pero cae en esa idea: la vida no tiene sentido. Porque vamos a imaginarnos que tuviera un sentido, un propósito. Y si alcanzas luego ese propósito, si alcanzas ese sentido, ¿después qué? El que la vida tuviera sentido haría que nuestro concepto de libertad desapareciera, porque de alguna manera estaríamos condicionados a la búsqueda de ese sentido. Pero abordar una pregunta compleja como esta va a requerirnos utilizar una forma de estructurarla de modo sencillo. Es decir, es como si tuviéramos toda la ropa fuera del armario, de los cajones, y cogiéramos esa ropa y la fuéramos ordenando y colocando en sitios. Entonces, para abordar esta pregunta importante, yo quiero de alguna manera ayudarme decantando y filtrando esta pregunta. Entonces a esta pregunta yo le haría una pregunta un poquito más específica, y es: ¿cuál es el verdadero sentido de mi vida? Ya no me preocupo por preguntarme por la vida, sino de mi vida. Y aquí la capacidad de encontrar elementos hacia la respuesta es un poquito más fácil, y todavía bajaría un nivel más. Y la pregunta para mí adecuada sería: ¿qué es lo que hace que este viaje valga la pena? Esa pregunta sí que da sentido a mi vida. Entonces, teniendo este esquema, vamos a comenzar por el punto inicial desde el que hablamos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Partiendo de que el sentido de la vida es que la vida no tiene sentido, déjame hacerte una serie de reflexiones que te van a ayudar a entender esto. Es decir, desde este enfoque, tú eres un pedacito de la creación, y de la misma manera la creación está latiendo en ti. Eres parte indivisible. Ese es el concepto que anhela el yoga, hacia el cual el ser humano decanta un propósito, o la filosofía o propósito del yoga en sí mismo. Como ves, el sentido de la vida se lo podemos dar creando a través de los instrumentos con los que nos relacionamos con la vida, nada más y nada menos que nuestro pensamiento y nuestra emoción. Esos son los muros psicológicos sobre los que construimos nuestra seguridad. Es la trampa en la que nos metemos para explicarlo todo. Entonces, una vez nos metemos en esa trampa, en la seguridad que nos da
nuestro pensamiento y nuestra emoción, desde ahí construimos. Y desde ahí es donde intentamos buscar la respuesta de cuál es el sentido de la vida. Por eso, distanciándonos de esa parte, dejando el pensamiento y la emoción sin ninguna identificación, es cuando podemos absorbernos en que somos parte indivisible de la vida y de la existencia que está continuamente fluyendo y que en sí mismo no tiene un sentido. Es una forma de explicarla. Pero ahora sí, como criaturas vivientes, nuestro sentido sería vivir la vida totalmente. Vivir la vida totalmente es vivirla desde la conciencia absoluta, y desde ahí experimentar todas las dimensiones que tiene el concepto de vida. Volvemos a aterrizar en nuestras capas mundanas y vemos que nuestro pensamiento y nuestra emoción se han vuelto realmente más importante que en sí mismo esta comprensión desde la conciencia. Y desde ahí, en esa identificación, es en el que estamos continuamente explicando la vida. Entonces, a mí me ayuda muchísimo entender que establezco con estos dos recursos, con el pensamiento y con la emoción, un muro psicológico en el que me coloco, que al mismo tiempo me da dos funciones importantísimas. Y uno, el concepto de seguridad, de poder explicarlo todo desde ahí, pero al mismo tiempo el concepto de sentirme enjaulado. Es la trampa que me limita. Bien, desde ahí a mí me gustaría bajar ya a un nivel a la otra pregunta que te dices: ¿cuál es el verdadero sentido de tu vida? En este caso, como ya sabes, estos diálogos son en primera persona, no intento decirle a nadie verdades absolutas, solo estoy intentando ordenar y explicar a mi manera lo que son este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de mi vida? Aquí sí que ya entramos en la identificación de lo que es el ser, esta encarnación, este cuerpo en el que nos ha tocado vivir. Y me gustaría partir desde una idea, y es que el cuerpo, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, es el templo del alma. Y me gusta empezar desde ahí porque necesitamos, o yo creo que necesito, la existencia del alma, porque ella es la que me da la libertad de entender la vida en su máxima expresión. Si no fuera así, si mi explicación no contemplara la existencia del alma, mi cuerpo, explicado desde ahí, está sometido a las leyes materiales, cuando ya sabemos por física normalmente que todas las leyes materiales son predecibles, y de ahí limitaría muchísimo el sentido de la vida al no tener la posibilidad de expresarnos en nuestra creatividad y de muchísimas otras formas. Entonces, partiendo de la idea y necesidad del alma, que es de alguna manera lo que nos da esa conexión a la pregunta anterior, al sentido de la vida, a la parte que eres de esa existencia global, cósmica, universal, como a ti te gustaría decirlo, entendiéndolo desde ahí, podríamos mística e idílicamente entender que el sentido de mi vida, mi verdadero sentido, es conseguir que los latidos de mi corazón sintonicen con los latidos del universo. De alguna manera hay que entender muy bien qué es lo que desea el corazón, porque es cierto que en este mundo, en la forma en que estamos diseñados y de la forma identificada en la que vivimos, muchas veces no escuchamos nuestro ser, nuestro impulso, nuestros dones. No hay esa escucha del corazón. Eso nos lleva a entender que el corazón viaja en paralelo, entendiendo que el corazón vibra en emoción, viaja en paralelo con el pensamiento.
Y para explicar cuál es el verdadero sentido de mi vida, tenemos que tener en cuenta una frase que ya dijo Buda, y es que somos lo que pensamos. Esta frase también está muy de moda en este comienzo, en estos primeros 20 años del siglo XXI, de cara a que ha habido muchísimos estudios y científicos que empiezan a probarnos cómo las ideas que metemos y que desarrollamos configuran nuestra última realidad. De hecho, fíjate qué curioso, que buscando, esto ya sí que lo ha probado la ciencia, buscando y trabajando sobre los pensamientos perturbadores o negativos, ellos, una vez instalas ese pensamiento negativo, detonan directamente emociones aflictivas, emociones perturbadoras. Y estas son causa directa, por ejemplo, del deterioro de la memoria. Directamente esos pensamientos son capaces de alterar nuestra capacidad de análisis, bloquean nuestras capacidades creativas, nuestro proceso creativo. Son esas emociones, esos pensamientos que detonan emociones negativas, causantes de insomnio. Son causantes de enfermedades ya mucho más claras como la osteoporosis, como barriguita, grasa abdominal, colon irritable, inflamaciones, síndrome de Crohn, etc. Hay muchísima bibliografía médica que ya es capaz de específicamente poner todos este tipo de causas o de efectos por esos pensamientos negativos, por esas emociones perturbadoras. Entonces, si somos lo que pensamos, este viaje para encontrarle el verdadero sentido a nuestra vida está en primero observar y aceptar en el punto en el que estamos. Lo que somos, configurado por las experiencias que hemos tenido, por la herencia genética, por nuestra propia forma de ver el mundo, evidentemente influenciado por todo este tipo de cosas, por la información y nuestra filosofía. Y cuando hablo de filosofía me refiero específicamente a lo que sabemos. Lo que sabemos es nuestra forma de ver el mundo de cara a si hemos estudiado, lo que hemos estudiado, lo que hemos integrado. Entonces nuestra filosofía es muy importante. Entonces, partiendo de una buena aceptación de lo que somos, tenemos que tener muy en cuenta en lo que nos vamos a convertir en función de todo ese pensamiento que tenemos dentro. Y si queremos generar un cambio, una evolución, encontrar un verdadero sentido y propósito a la vida, también tenemos que crecer en materia y en términos de pensamiento. Ver lo que somos capaces de introducir aquí, modificar lo que hay aquí, salvo que te sientas completo, pleno y totalmente en comunión con tu forma de pensar, con tu forma de sentir. Realmente hayas encontrado que el latido de tu corazón vibra con el latido del universo, vibra hacia algo más, ¿no? Entonces, encontrar ese verdadero sentido a tu vida parte de esa fase de crecimiento personal, de esa fase de instalar en el pensamiento el mejor, el máximo potencial, no sé, de alguna manera descrito en lo que tú instales ahí. Entonces, dicho eso, si miramos la trayectoria de la humanidad, vemos personas que han marcado la vida de ellos mismos y la vida de los otros, y muchas veces incluso durante muchas generaciones. Si miras figuras como Jesús, que yo creo que es el máximo exponente de lo que significa impactar sobre la vida de los demás después de tantos años, vemos que realmente los efectos que tuvo sobre la humanidad son enormes. Figuras también relevantes como Mahoma, como la figura de Buda. Si observamos el impacto de este tipo de personas, trabajaron sobre los conceptos de servir al prójimo, de encontrar un viaje personal del que hacían partícipe a los otros.
Recordemos que Buda sencillamente se quedó totalmente ensimismado por las causas y el sufrimiento humano, por la transición, la vida, la muerte. Impactaron realmente un montón sobre la sociedad. Y de la misma manera, ellos encontraron ese verdadero propósito. Y ahí sí, bajando un nivel más, encontrar el verdadero sentido de tu vida y abriéndolo al concepto más bajo de qué es lo que hace que este viaje valga la pena. Ahí es cuando ya debemos entrar en encontrar una misión a la que tú te puedas dedicar y que te ennoblezca y ennoblezca a los demás. Porque de la misma manera hay personas muy convencidas que han tenido impactos muy negativos sobre nuestra sociedad, como la figura de Hitler, por ejemplo. Entonces, tienes que tener ideales y valores dignos, nobles. Y los ideales y valores, recuerda que se configuran por lo que pensamos. Entonces, instalar un pensamiento positivo, un pensamiento creativo, un pensamiento de alcance, de anhelo sin aflicción, sino de logro, de superación. Desde ese muro psicológico que antes hablamos que nos ponía, que nos dé la seguridad, que abrigue y abra las emociones positivas, que trabajemos desde las relaciones afectivas. Ahí encontrar esa misión, ese propósito al que te puedas dedicar, que te ennoblezca y ennoblezca a los demás, es lo que hace que ese viaje valga la pena. Hay muchos estudios que hablan precisamente cuando te acercas a asilos o lugares donde viven personas mayores. Hay estadísticas que nos hablan de que las personas mayores que siguen manteniendo propósitos, que tienen claro por qué se levantan, qué es lo que les impulsa, viven más. Y lo que hace que realmente este viaje valga la pena es vivir desde el apasionamiento, vivir apasionados. A mí hay un concepto que me gusta mucho para esbozar lo que hace que este viaje, de mi viaje, valga la pena. Es un concepto que yo he bautizado como líbido motivacional. Es decir, que de alguna manera me pone cachondo, que me hace levantar emocionado por la mañana. Entonces, establecerse esos ideales dignos también dota de un sentido, de un orden, de un propósito, de alcance. Porque si hay algo claro es que si tú no tienes un objetivo, una meta, un horizonte, un por qué hacer que este viaje valga la pena, sales de un puerto, pero nunca vas a llegar a ningún sitio. No hay un destino al que llegar. No quiere decir que por fijarte también una meta, esa meta sea inamovible, haya que ir ineludiblemente hacia ella y te restrinjas a las miles de posibilidades que tiene la existencia. Pero de alguna manera sí te dota del regalo y la recompensa de ir generando logros paulatinos, va generando a una persona el sentimiento de satisfacción. Esto me gustaría casarlo con uno de los preceptos básicos del yoga, es el concepto de santosha. Si tú quieres ir sabiendo en qué punto están estas preguntas en ti, observa tu grado de contentamiento interno, esa sensación de sentirte feliz. Yo cuando era pequeño, siempre mi madre le decía una frase que todavía hoy me recuerda y que siempre le llamó la atención. Yo me acercaba a ella, siempre me acercaba, le daba un abrazo y le decía: mami, estoy contento y no sé por qué. Mami, estoy contento y no sé por qué. Y esa pregunta quizás durante una etapa de la vida, esa respuesta durante una etapa de la vida estaba muy bien. Pero las propias fases que vamos viviendo, la madurez, el crecimiento, hacen que esa respuesta tenga muchísima más amplitud. Es decir, estoy contento y sé por qué. Ahora ya necesitamos de alguna manera
entender las razones, los porqués. Y es verdad que cuando generamos un trabajo de propósito, un propósito noble y digno, como antes dijimos, y el generar logros hacia él, va dándonos esa parte de santosha, de contentamiento interno, de que está todo en el sitio en el que debe estar, de que estamos dotando a nuestra vida de un sentido para nosotros. Y aquí es donde ya volvemos hacia arriba. Es hacer que ese viaje valga la pena y dotarlo de un sentido para nosotros. Y en ese marco mayor de que la vida en sí mismo no tiene sentido. Su sentido encontrado en el concepto de vivir totalmente, vivir con plenitud. Y ahí nos alcanzamos las dimensiones del yoga. Entonces, en este pequeño mapa, nunca mejor dicho, y que también podemos tener reflejado aquí por escrito, lo que nos queda para entender cómo abordarlo ha sido la identificación. Una vez aterrizamos en entenderlo y buscarle una respuesta desde la emoción que trae detrás los pensamientos que generamos y detonamos, es donde ordenamos este pequeño universo. Y me gustaría terminar específicamente con la misma frase con la que abrimos, pero ya no una frase sin respaldo, sino una frase que sabemos hacer viajar hacia un concepto diferente. Esa frase fue que el sentido de la vida es que la vida no tiene sentido. ¿Vale? Pues nada, Element, esta disertación, esta puesta en común es complicada, es compleja. Yo espero que hayas podido de alguna manera entender esta forma de verla, que te ayude a ordenarla, y lo más importante es que te permita a ti generar, igual que me ha permitido a mí, unos instantes de reflexión. Por favor, me encantaría también saber tu forma de verlo. No tienes por qué coincidir, de hecho puedes pensar totalmente que estoy equivocado. Pero me puedes compartir qué es lo que hace que tu viaje valga la pena. Bien, entonces es muy importante que las preguntas que realmente tienen peso nos las hagamos pronto o tarde, y que tratemos de encontrar un marco que nos pueda ayudar a vivir con un poco más de plenitud, en esa armonía, en esa congruencia hacia la comprensión del yoga, hacia la integración del yoga, y de alguna manera que eso no quede solo en ti. Todos tus descubrimientos, todos tus alcances, de alguna manera, como hemos visto hoy un poquito, tienen que ennoblecerte a ti, pero tienes que poder compartirlo con los demás. Tienes que buscar que tengan su pequeño efecto sobre la humanidad. Pues lo dicho, Element, un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.